Estás viendo Exaltación en Casa. Que de hoy no nos dio chance ni siquiera de publicar el nombre, pero ya teníamos el nombre esta semana. Se llama una nueva serie que se llama Prioridad Divina. Dile a la persona que tienes a tu lado, prioridad divina. Y no es la prioridad divina de que vamos a terminar el culto y nos vamos a comer una picaña como siempre pide el pianista o un churrasco, porque esa sí es una prioridad, pastor. No. Vamos a hablar de prioridades divinas porque creemos, número uno, que hemos entrado en un tiempo de búsqueda de la grandeza de Dios en cada uno de nosotros. Lo hemos hecho a través del ayuno, hemos hecho a través de la oración. Hemos confiado de que si queremos un año especial en nuestras vidas, no solamente tendremos que tomar decisiones determinadas por la voluntad de Dios, sino también entender que aquello que tú consigas y ganes en el secreto de tu oración con Dios será recompensado públicamente en tu vida. Y eso lo va a determinar, es decir, tus recompensas públicas serán determinadas por aquello que tú vas a cultivar en el secreto con Dios. Así que más que declararte una palabra profética, yo creo que es lo más profético que podemos hacer es entrar en el secreto con Dios, y sé que Dios te va a recompensar de una manera maravillosa. Por eso quiero iniciar en este tiempo con esta enseñanza que se llama prioridad divina. Y quiero que vaya al libro de Apocalipsis capítulo 2. Uy, pastor, va a predicar del séptimo cuerno del Apocalipsis. No. Vamos a predicar de algo que todos necesitamos aprender. Y Apocalipsis capítulo 2, solo desde el verso 2 al verso 4, el Señor, a través del apóstol Juan, comienza a revelar algunos acontecimientos importantes para la iglesia. Cuando el apóstol Juan escribió esta visión, todavía no había acontecido nada. O sea, para Juan era profético. Pero muchas de estas cosas, aún para nuestros días, ya se han cumplido, a pesar de que estamos hablando de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro profético. Después de Apocalipsis no hay más libros proféticos. Es decir, todavía hay una vigencia profética en Apocalipsis y no creo que necesitemos otro libro de Apocalipsis en estos tiempos. Pero Apocalipsis tiene algo muy interesante, y es de que en el capítulo 2, desde el verso 2 al 4 dice, lo voy a leer en una versión internacional independientemente de la versión que aparezca en pantalla ahorita. Dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Es un mensaje para la iglesia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Es duro Apocalipsis. Dice, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, dice el Señor a la iglesia. Sin desanimarte, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y es interesante cómo el apóstol Juan comienza a escribir un mensaje para 7 iglesias, y esta es una de las 7 iglesias. No quiero entrar en detalle de qué era tal iglesia y de tal forma, pero quiero que nos podamos sustentar en esto como una base. El apóstol Juan le dice a una iglesia específica: yo conozco tus obras, yo conozco tu esfuerzo, tu sacrificio por mí, que yo siempre estoy allí en tus cosas presente, que aún aborreces a los malvados, que te enojas con aquellos que se hacen llamar de una forma pero no lo son, y que
poderoso el mensaje del apóstol Juan para la iglesia a través de la boca de nuestro Dios. Pero comienza y termina diciendo: has perseverado, has sufrido, no te desanimes. Pero más sin embargo tengo una cosa contra ti, y es que has perdido tu primer amor. Y no es el primer amor que conoció en el colegio, por si acaso. No es que muchos, ay sí, pastor, es que mi primer amor ahí a los 13 años, ahí cuando estábamos en bachillerato. No se refiere a ese primer amor. Se refiere al primer amor de todos nuestros amores, que tiene que ver con Dios. O sea, ¿cómo es posible que hay un mensaje para una iglesia donde le diga: mira, yo conozco tu esfuerzo, conozco tu servicio, conozco tu dedicación, conozco todo, pero más sin embargo, todo lo que estás haciendo no tiene ningún sentido porque yo no soy lo primero en tu corazón? Y ahí es donde uno como que parece que tragase un vaso de limón puro. Suena un poco amargo, un poco ácido. Entender esto, porque Dios le dice a una iglesia: estás haciendo muchas cosas bien, pero más sin embargo, yo no soy lo primero en tu vida. Y eso me hace reflexionar, porque mire cuántas veces nosotros decimos frases tan poderosas como que Dios es lo primero en mi vida, Dios es lo primero en mi casa, en mi familia. Y lo decimos, yo mismo lo he dicho. Pero a veces hay actitudes que no están demostrando que Dios sea lo primero realmente en nuestra vida o en nuestro corazón. Y yo no quiero con este mensaje que usted se sienta señalado por el pastor. No, yo quiero que en este mensaje todos, absolutamente todos los que estamos acá, podamos reflexionar en qué lugar está Dios en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa Dios realmente en mi casa, en el trabajo, en la familia? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Porque dependiendo de la respuesta, también así será la manifestación de Dios en todo lo que tú quieras desarrollar. Porque a veces buscamos a Dios como prioridad cuando algo malo nos sucede. Señor, te busco porque me está pasando esto. Sí, es el bombero que necesita apagar el fuego para la vida de muchos. Pero, ¿qué pasa si no lo buscamos porque tenemos que pasar una adversidad? Porque inclusive siempre en nuestras vidas pasaremos adversidades. ¿Qué tal si lo buscamos todos los días de nuestra vida de alguna u otra forma, que Dios realmente pueda ocupar el lugar correcto en nuestra vida y en nuestro corazón? Mueve a la persona que tienes a tu lado y dile: a partir de hoy hay prioridades divinas. Y me llama la atención algo que está en Deuteronomio capítulo 8, verso 19, para avanzar en la enseñanza. Y esta palabra me pareció rudo. Deuteronomio 8, 19 dice: pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y le rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Pastor, eso es de la ley, porque hoy en día todo es ley o gracia. Pero resulta que Dios no está hablando de algo porque sea de la ley. Dios lo que está tratando de recordarle al pueblo es: más allá, más será si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos. Hey, si Dios nos da esta instrucción, es porque el pueblo de Israel en determinados momentos de su vida se olvidaban de Dios. Uy, pastor, ¿a quién se le ocurre olvidarse de Dios? Al pueblo de Israel. Y si al pueblo de Israel se le olvidaba darle lugar a Dios,
año 2022, siglo XXI, la iglesia también puede dejar de darle lugar a Dios. Porque si aún ellos, que tenían una cultura histórica radical en sus conductas y comportamientos, olvidaron a Dios, una iglesia latina donde hay tantas distracciones en la vida, más rápido puede llegar a darle lugar a otra cosa antes que a Dios. Porque esto no se trata de que uno declare en su corazón, yo declaro que no me olvido de Dios. Pero sí nos olvidamos de Dios en ciertos momentos de nuestra vida. Y eso no es una cuestión de que usted se sienta menos cristiano por en algún momento identificar que se alejó de Dios. Al contrario, esto lo hace más humano y al mismo tiempo nos hace entender nuestra dependencia absoluta de Dios. De que si Dios realmente ocupa el primer lugar en nuestro corazón, nuestro compromiso es no alejarnos de Dios y mantener a Dios en mi vida, mantener a Dios en mi casa, mantener a Dios en una relación no solamente personal, sino con toda la familia. Porque como hablábamos la semana pasada, padres son responsables de la vida de fe que tengan tus hijos. No es que hay que dejarlos que vivan. Por dejarlos que vivan es que ya no tienen a Dios en su corazón. Mire, un niño judío, cuando cumple 12 años, celebran una actividad que es hermosa. Y uno dice, ay, qué hermoso, el niño cumplió 12 años, vamos a hacer una fiesta. Porque los judíos hacen fiesta por todo. Y tiene 12 años y hacen la fiesta. Y resulta que en la fiesta ponen al niño a leer, a narrar, sin leer, a narrar una parte de la Torá. Y la palabra del Señor, Yahweh, dice, esa es la parte que me correspondía hablarles y bendiciones para todos. 12 años. Y los padres hacen un acto junto al sacerdote donde declaran que ese supuesto niño de 12 años, a partir de ese entonces, es responsable delante de Dios. Mientras a los de acá le quitamos responsabilidades, a los de allá le dan más. Porque la vida con responsabilidad te va a ayudar a entender los beneficios de ese Dios. Nadie entiende los beneficios sin vivir responsabilidad. Por eso, mantener mi vida alineada con Dios es una responsabilidad. Y yo sé que Dios nunca le va a dejar a usted en vergüenza. Al contrario, va a permitir que su vida comience a ser llena de la gloria de Dios, haciendo que caminos que para ti eran imposibles de abrir, Dios diga, me encargo de ti. Camina que yo estoy contigo. Y donde yo vaya, ese camino se abre. Porque donde yo estoy presente, también hay bendición. Y hay caminos que se van a abrir para ti y tus generaciones. Porque cada decisión que nosotros tomamos no solamente te va a bendecir a ti, va a bendecir a tus generaciones, y Dios lo dice como promesa, hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Cuántos acá son padres? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos bendecidos? ¿Cuántos acá son abuelos? ¿Cuántos quieren ver a sus nietos bendecidos? ¿Cuántos acá, a ver, son bisabuelos? Algunos están ocultando la cédula. Eso, bisabuela. ¿Cuántos quieren ver bisabuelos bendecidos, bisnietos bendecidos? Imagínense. Y algunos podrán llegar a ser a tataranietos. ¿Usted será tatarabuelo? Ay, pastor, tápeme las canitas, pastor, por lo menos. No tengo que taparle nada, porque es una bendición que 4 generaciones puedan ver la gloria de Dios en sus vidas y Dios se pueda manifestar en esa familia.
Porque nosotros pensamos en la generación que vivimos. Pero Dios está pensando en 3 generaciones más que tú, donde Él dice, si tú me das el primer lugar, yo me voy a encargar de bendecirlos a todos. Y yo sé que tu casa será bendecida en gran manera, pero ¿sabes qué es lo interesante? Que la generación actual está lejos de Dios. Y lamentablemente el enemigo está aprovechando la ignorancia para cortar el hecho de transferir bendición generacional. Y la preocupación más grande que hay actualmente es por la generación actual, que le ponen muchos nombres, la generación de cristal. Tanto así que inclusive vi un meme donde un globo pasó por un lado y ya le tenía un dolor en el brazo porque el globo pasó por un lado flotando. En estos días me mandaron un video, vacunados del año 90 para abajo. Le quitaba la jeringa a la enfermera. Vacunados del 90 para arriba. ¡No! Una crisis solo por ver la jeringa. Y uno se ríe de estas cosas, pero en realidad, ¿sabe lo que está aconteciendo? Que lamentablemente a veces el pensamiento va cambiando a tal manera que hay otras cosas que ya no son prioridades para nosotros. Y eso vuelve frágil también nuestras generaciones. Pero cuando Dios forma el carácter de nuestras generaciones, tus generaciones comenzarán también a desarrollar la habilidad de confiar en Dios a pesar de la adversidad, porque eso no lo podemos negar. Todos queremos un Dios que nos ayude antes de pasar alguna situación. Ninguno queremos un Dios que se meta en nuestra vida cuando ya estamos pasando el problema. Pero cuando Dios se mete en tu vida, aún pasando el problema, es porque te va a dar una gran victoria. El asunto es que yo debo darle lugar a Dios. Y yo debo pelear en mi vida, en mi casa, en mi familia, para que Dios tenga el primer lugar en todo. Eso no te hace religioso. Eso al contrario, te hace sabio, porque donde Dios está presente, siempre la gloria de Dios se manifiesta. Y Dios se va a manifestar en tu vida. Y nosotros necesitamos comenzar a decidir por Dios primero. Que Dios sea lo primero en tu vida, que Dios sea lo primero en tu casa. Inclusive desde el año 2020 Dios nos dijo, hey, pónganme a mí en primer lugar y yo me voy a encargar de sus vidas. Y salió la frase, Dios es lo primero en mi casa. Porque no lo queríamos como una frase bonita, queríamos que la gente lo pudiera declarar de corazón y decir, hey, un momento, Dios tiene que ser lo primero en mi vida. ¿Sabes cuántas distracciones en el día tú vas a enfrentar que te van a alejar de Dios? Muchos hicieron, algunos codazos voladores. ¡Pah! ¿Vio? Tenía que venir hoy. Sí, porque esas distracciones al final son el resultado de excusas baratas y tontas, con el perdón de la expresión. No hay excusa para no darle el primer lugar a Dios. No tenemos excusa. No hay una excusa que usted pueda colocar, decir, ay Señor, es que no te puse en primer lugar porque mi prioridad es mi familia. Muchos dicen eso. Pero yo aprendí de que aunque tú pongas a Dios por encima de tu familia, no estás haciendo algo malo. ¿Sabes qué es lo malo? Cuando la religión te aleja de tu familia y lamentablemente tú no tienes una vida familiar correcta. Eso sí es negativo, porque para mí todo extremo es malo. Por eso algunos tildan el hecho de poner a Dios en primer lugar como algo fanático. No, esto no es de fanatismo. Es una cuestión solo de darle lugar a Dios en mi vida y en mi corazón.
que si le doy lugar a Dios en mi vida y en mi corazón, y yo tengo prioridades divinas, lo divino también comenzará a manifestarse en mí donde quiera que yo vaya. ¿Cuántos quisieran ir a tocar la puerta de una empresa y que la empresa lo estuviera esperando? Estamos esperando a alguien como tú, ven, fírmame el contrato. Muchos dijeron, uy, pastor, parece una película. Pero Dios es capaz de hacer movimientos así y hasta muchos mejores en aquellas personas que saben darle primer lugar a Dios. Porque esto no es una cuestión de sentimientos. Lo que pasa es que a veces le damos lugar a Dios de acuerdo a nuestros sentimientos. Si me siento bien, pongo a Dios primero. Si no me siento bien, entonces hoy me alejo de la iglesia. Hoy no llego, hoy llego tardecito, pastor. De acuerdo a nuestros sentimientos. Pero si no se tratara de sentimientos, y si se tratara más bien de algo como nuestras convicciones con respecto a Dios, ya no se trata de cómo tú te sientes, sino de qué tan convencido estás de quién es Dios en tu vida. Porque dependiendo del valor de quién es Dios en tu vida, tú harás algo por Él, corriendo o no. Yo le decía inclusive al grupo de discipulado en una oportunidad, ¿qué pasaría si tú que trabajas, le preguntaba a alguien, ¿a qué hora trabajas? No, trabajo de lunes a viernes, entro a las 7 de la mañana. Yo, perfecto, ¿a qué hora te levantas? No, a las 5, antes inclusive me levanto. Y tremendo, se levanta antes. ¿Y a qué hora llegas? No, 10 para las 7, ya estoy ahí presente. Yo, tremendo, gloria a Dios, chévere. ¿Y el domingo a qué hora es el culto? A las 10, pastor. ¿Y a qué hora te levantas? A las 9:30. ¿Por qué para Dios yo tengo que salir corriendo y Dios tiene que tolerar eso? Y al jefe le tengo que llegar temprano. ¿Acaso el jefe me va a dar lo que me puede dar Dios? Y no estoy diciendo que desvirtúes al jefe, no. Tienes que llegar temprano. Lo que pasa es que lo que motiva tu corazón demuestra quién es el que te gobierna. Porque tú vas al trabajo temprano porque necesita los realitos, los churupitos. Pero a Dios no le llegamos a veces temprano. ¿Por qué? Porque Dios sí soporta cualquier cosa. Dios me ama y sabe que llegué tarde. Y no lo digo para que se sienta mal. Lo digo porque quiero que como iglesia podamos percibir qué es o quién es el que está gobernando nuestra vida. Si realmente yo digo con mis labios, Señor, tú eres lo primero, pero con mis actos no. Porque eso es lo que necesitamos demostrar a Dios, ni siquiera tiene que demostrármelo a mí. Yo me siento gozoso de ver el pueblo de Dios reunido y ver cómo Dios comienza a hacer obras poderosas en sus vidas y nos gozamos con eso. Sabemos cuántos pasan dificultades, oramos por ellas entre semana. Hay un equipo de guardianes que está allí atentos a esto. Hay un equipo de trabajo. Hoy nos tocó hacer el montaje temprano porque nos dijeron que no podíamos venir ayer y nos tocó madrugar y venir y todo. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? Porque Dios es lo primero en nuestras vidas. Y necesitamos darle lugar a Dios en nuestra vida, porque si yo llego temprano a un lugar y a lo de Dios no llego, algo está pasando. Y eso es lo que tiene que llevarnos a reflexionar en nuestro corazón, decir, hey, un momento. El pastor no me obliga, pero esto es personal con Dios. Que necesitamos darle prioridad a Dios en todo lo que hacemos. ¿Tú te imaginas que en tu primer momento del día tú des gracias a Dios y en medio de la gratitud a Dios
Dios te responda ese mismo día con algo que tú estabas esperando. ¿A cuánto les ha ocurrido algo así? Qué hermoso, ¿no? Ahorita hablamos en el discipulado y alguien me decía, no, pastor, ese día yo tomé algo para Dios y lo coloqué. Y apenas lo coloqué, vino una palabra de parte de Dios a través de su boca. Fue así, inmediato. ¿Sabe por qué? No porque se activaron allí las antenitas de vinil, madre, una palabrita que no. Es porque el Espíritu Santo vio la intención del corazón y dijo, wow, Él me pone primero, yo lo pongo también de primeras. Dios responde de una manera donde Él sabe y conoce tu vida y sabe la vida que tú mereces y quieres. ¿Sabe qué es lo bonito de Dios? Que Dios siempre piensa en nosotros. El problema no es que Dios no piense en nosotros, el problema es que nosotros no pensamos en Dios como Él piensa con nosotros. Que si pusiéramos a Dios en primer lugar, como Él nos pone en primer lugar, nuestra vida sería distinta. Uy, pastor, no pasaríamos problemas. No, eso no. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús. Pero yo estaré con ustedes para que puedan vencer el mundo. Para que puedan vencer la adversidad. El detalle es que muchas veces decimos, sí, yo pongo a Dios primero porque llego temprano a culto, o porque me siento en la primera silla, o porque soy el primero que ofrendo. A veces medimos nuestra prioridad de Dios por ciertas acciones que hacemos. Y realmente eso no es lo que determina si Dios es lo primero o no. Lo que determina si Dios es lo primero en nuestra vida es realmente manifestar, no solamente en lo que hacemos públicamente como iglesia, sino aún lo que tú haces en tu casa, lo que tú haces en tu trabajo, con la gente que te rodea. ¿De quién tú hablas? Porque yo puedo hablar de trabajo, pero si tengo un tiempito y tengo que hablarle a alguien de parte de Dios, yo puedo hablar a esa persona de Dios, porque cuando Dios es lo primero en mi corazón, ¿cómo no hablar de Dios? Es como querer tener una novia oculta. Quiero una relación con Dios, pero que nadie se entere. Como la película Los Cristianos de la Secreta, 007. El único que sabe que es cristiano es la Biblia y él. De resto nadie más sabe. Cada vez que tú tienes la capacidad de hablar de ese Dios que es tu prioridad, también está dando lugar a Dios para que en esa área, en ese lugar, haya una manifestación gloriosa de Dios. Porque así actuaba Dios. Mira, y esto es bonito, ¿no? ¿Quién tiene por casualidad una sombrilla ahorita aquí? A ver. Aquí ya tienen una. Está perfecta, mire, tiene estas goticas ahí. Dicen que es de mala suerte, pero bueno. Estamos debajo de Dios. Dice aguacero. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida, yo me meto en el ámbito, en el ambiente de Dios. No es que Dios se mete donde yo estoy. Es que yo soy el que me meto donde Dios está. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo de ¿quién? Morará bajo la sombra de ¿quién? ¿Qué es omnipotente? El que todo ¿qué? No solamente Dios te da cobertura, protección, cuidado, sino que también debajo de Dios, por poner a Dios en primer lugar, tengo al servicio todo el poder de Dios para que actúe a mi favor. Porque dice, el que habita morará bajo la sombra de ¿quién? Del omnipotente. Por eso cuando nosotros nos metemos acá
bajo la cobertura de Dios, no solamente tengo el beneficio de todas las bendiciones que Él declara sobre mi vida, sino que también tengo la protección, el cuidado, el resguardo, el hecho de que donde yo quiera que vaya, Dios está conmigo. Y Dios no va a permitir que nada pase si yo lo pongo a Él en primer lugar en mi vida. Pero si me salgo, me expongo a situaciones que realmente no puedo manejar. Por eso el hijo pródigo dijo: me voy con mis reales de la casa de papá. Y cuando se fue, ¿qué le pasó? Lo gastó todo. Pero cuando volvió a la casa del padre, el padre lo primero que hizo fue vestirlo, darle cobertura y darle todo lo que necesitaba, porque solo bajo la cobertura del padre es donde podemos tener el beneficio del padre. ¿Cuántos quisieran que el beneficio del padre llegue a sus vidas? Amén. No, yo creo que me está convencido. ¿Cuántos quieren ver el beneficio del Padre en este año 2022 en su vida? Amén. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo eso? Que estar acá bajo esto también requiere de responsabilidad. Que aquí no puedo estar únicamente por querer estar a mi manera. Que yo quiero estar acá y que voy a tener que luchar por permanecer acá. Que no va a ser fácil humanamente. Un día voy a intentar salirme, pero cuando venga el aguacero, yo no, mejor no. Prefiero quedarme dentro. Que me van a venir propuestas indecentes, pero no me convienen. Que muchas veces amistades incorrectas querrán manejar tu vida, pero aquí estás mejor. Que muchas veces personas te van a invitar a hacer cosas que a Dios no le agradan, pero ¿sabes qué? Solo aquí hay protección. Porque Dios quiere darlo todo por aquellos que lo dan todo también por Dios. Dios no quiere ser medio amado por su pueblo. Él quiere que su pueblo le ame en todo tiempo y en todo momento. Por eso cuando a Jesús le preguntaron ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús no escatimó en decir: amarás a Dios por sobre todas. ¿Sobre qué? ¿Cuántos acá en esta mañana demuestran que pueden amar a Papito Dios en este día? Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Entonces necesitamos aprender que bajo la cobertura de Dios hay protección, hay seguridad, hay bendición y hay beneficios para nuestra vida. Pero cuando algo más está ocupando el lugar de Dios, siempre va a generar confusión. Porque cuando el amor de Dios no está presente, alguien más quiere sustituir ese amor. Ay, ay, ay. Cuando tu vida financiera no está guiada por Dios, entonces querrás tener resultados financieros de alguna otra forma que sabes que a Dios no le agrada. Porque en el lugar donde Dios ocupa un espacio hay plenitud. Pero si Dios no ocupa ese lugar, entonces siempre va a haber algo que sustituya a Dios. Y es por eso que Deuteronomio decía, se lo vuelvo a leer, 8:19. Pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses. Yo no sigo otros dioses, pastor. Es que eso es lo que no sabemos. Porque a veces hay ídolos en nuestras vidas de gente que ocupa el lugar de Dios. A ver, ¿cuántos en algún momento han dicho o vivieron esa etapa? Chicas, por lo menos. Es que sin Él no puedo vivir. Y están vivos todavía. Es que sin ella, pastor, mi vida se me acaba. ¿Y se le acabó? No. Eso es un ídolo. Eso está ocupando el lugar de Dios.
Y así mismo hacemos con muchas cosas. Yo felicito a la gente que viene de Corabastos hoy domingo a la iglesia, porque sé que puede haber abierto hoy su negocio. Porque es dinero, al final representa dinero. Pero solo el hecho de que usted esté acá está diciendo: Dios es primero en mi vida. Porque muchos que trabajan el domingo saben que el día domingo es un día bueno también para trabajar. Pero cuando tú tomas una decisión de ir por Dios, Dios también dice: yo también la doy toda por ti. Y no es que haya momentos de momentos, los hay. Yo sé que, por ejemplo, a veces temporadas decembrinas es una temporada full donde muchos aprovechan. ¿Por qué no tenerlo? El problema es cuando me acostumbro a algo y ese algo ocupa el lugar de Dios. Y es donde necesitamos comenzar a atender cuáles son nuestras prioridades. Y más si las prioridades tienen que ser divinas. Mire, bajo la cobertura de Dios siempre tiene que haber obediencia. Ay, pastor, no me diga eso. ¿Sí? Yo tengo beneficios, por supuesto. Aquí debajo de la sombrilla de Dios yo puedo hablarte de muchos beneficios, pero también hay demandas de parte de Dios. Número 1, obediencia. Número 2, sujeción. Yo no me sujeto a nadie, pastor. Usted verá. Si puede ser una cuestión en la casa donde que el hombre es el que tiene que tener los pantalones y la mujer obedece. No. Esto no es una cuestión de machismo, es una cuestión de orden. Lo que Dios establece en la palabra no es machismo, es orden. ¿Qué es orden? Que si hay un hombre sujeto a Dios, tiene autoridad para enseñar obediencia en su casa. No demandar obediencia, sino enseñar obediencia. Que si el hombre sabe obedecer a Dios, asimismo enseñará obediencia a sus hijos. Esto no es una cuestión de demandas de que uno tiene mayor posición. Si hay hombres que le han dicho: es que yo soy el sacerdote de la casa, demuéstrelo, diga. Porque eso se demuestra a través de su vida misma. Y asimismo mujeres, porque el apóstol Juan hablaba y decía: el hombre ame a su mujer porque lo más difícil para el hombre es amar. Y la mujer se sujeta al marido porque la palabra real es respeto, porque lo más difícil para la mujer es respetar. Entonces, cuando esto comienza a estar en orden, también la cobertura de Dios trae bendición. Mira, también hay responsabilidades y principios, porque Dios no solamente dice: ponme en primer lugar, sino también: hey, tengo un principio para ti. Y si obedecemos sus principios, también vamos a ver el beneficio de su bendición. Entonces, todo esto es importante para nuestras vidas. ¿Cuántos a partir de hoy quisieran poner a Dios en primer lugar? En su vida, en su casa, en su corazón, su trabajo, su familia. Porque Dios en primer lugar va a hacer cosas impresionantes. Mira, quiero leerte esta historia antes de celebrar la cena. Dice Marcos capítulo 10, versos 17 al 22, y esto me llamó la atención. Porque a veces sin darnos cuenta, esa actitud podemos llegarla a tener nosotros mismos. Dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno, o sea, el Padre. Pero para contestar a tu pregunta, ¿tú conoces los mandamientos? No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y inmediatamente responde el joven rico: Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Y dice: Jesús miró al hombre y sintió un profundo amor por él. O sea, lo miró
con agrado porque él le había respondido de esa manera. O sea, porque este hombre había cumplido los mandamientos. Jesús lo miró con amor y dice: hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Dice, al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué encuentro tan fascinante este? Porque este comienza diciendo: Señor, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice: cumple los mandamientos. Y él dice: yo lo estoy cumpliendo todo, Señor. Desde muy joven yo cumplo los mandamientos. Jesús lo mira y sabía lo que había en su corazón y le dice: bueno, solo te falta una cosa. Vende todo y se lo das a los pobres. Este hombre no pudo cumplir con esa parte, con esa exigencia, con esa demanda de Dios. A mí lo bonito que me parece esto es que Jesús le dice esto: mira, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y ¿qué? Si yo hubiera tenido la oportunidad de seguir a Jesús en ese día, yo hubiera dado todo. Porque este joven no se estaba dando cuenta de la propuesta que Jesús le estaba haciendo. Porque al final Dios no era el quien ocupaba el primer lugar en su vida. Le preocupaban más sus bienes que seguir a Jesús. Y a veces en nuestra vida hay cosas que nos están preocupando tanto, que está quitando nuestro tiempo con Dios. Y está quitando la prioridad de que Dios sí sea lo primero en mi vida. ¿Usted cree que este joven hubiera permanecido pobre si le hubiera dado todo y seguido a Jesús? Seguramente hubiera sido más rico. Posiblemente se hubieran convertido en un discípulo más del Señor y hubiera predicado la palabra, y así como Dios le dio sabiduría para hacer finanzas, también se las iba a dar para poder hacer y levantar obras de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nada que tú hagas por Dios, Dios te dejará en la misma manera. Todo lo que tú pongas en las manos de Dios, Dios siempre te lo va a dar. 10, 20, 30, 1000, 2000, 100,000, 1,000,000. Cuantas veces Dios desee, más de lo que tú esperabas en la vida. Porque necesitamos demostrar que Dios sí es lo primero en nuestro corazón. Que este año 2022 estará determinado no solo por buscar a Dios, sino por darle lugar a Dios en mi vida y darle lugar a Dios en todo lo que estoy haciendo. ¿Quieres levantar un proyecto? Pon a Dios en primer lugar en tu proyecto. ¿Quieres que tu familia sea bendecida? Pon a Dios en tu familia. Ay, pastor, que no quiere. ¿Cómo que no quieren? Un psicólogo decía, ¿cómo es posible? Cristiano decía, ¿cómo es posible que los niños no se quieren levantar a las 5 de la mañana para ir al colegio, pero más sin embargo usted los obliga y los manda? Pero el domingo a la iglesia, ay pastorecito. Te lo obligamos por un título, pero no por una vida de fe. ¿Quién es el que ocupa realmente el lugar en tu vida? ¿Una sociedad que te está imponiendo muchas cosas, o un Dios que te está diciendo cuáles son sus principios, sus valores, y que esos no son negociables? Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, tú no te quejas ni pones cara larga como este joven rico, sino que dices, Señor, si todo me vale seguirte a ti, prefiero seguirte a ti, porque sé que lo que voy a recibir será mucho más grande. Solo se lo digo con algo que sé que está en la Biblia, porque no sé nada más de la vida del joven rico, pero aquí hay algo que sí puedo hablar.
¿Usted conoce el nombre del joven rico? No. ¿Sabe por qué? Porque quien no está dispuesto a darlo todo, nunca será reconocido en un mundo de prioridades divinas. Cuando tú eres capaz de darlo todo por Dios y dar tu vida por Dios y hacer que Dios sea lo primero en tu casa, el nombre que Dios te va a dar será reconocido por muchas personas, porque Dios te sacará del anonimato para llevarte a tu lugar de bendición, para llegarte al lugar donde la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, se va a manifestar en tu casa, y donde Dios jamás te va a dejar de la misma manera. Así que prepara tu corazón, porque si en esta mañana tú le das verdaderamente prioridad a Dios, tu casa será bendecida, tus proyectos serán bendecidos, tus expectativas de vida serán bendecidas. ¿Sabes? Satanás no se robará a tus hijos. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Dios, porque Dios es lo primero en tu casa, porque Dios es lo primero en tu vida, porque Dios te va a levantar ministerialmente. Si tienes un llamado de Dios, Dios te va a usar para cosas grandes. Jóvenes que están acá, denle lugar a Dios y Dios los sacará de la pobreza, de la miseria, de la ruina y de la escasez del sistema. ¿Por qué? Porque Dios te pondrá en un lugar alto si tú aprendes a poner en alto el nombre de Dios. Ponte de pie en esta hora, iglesia.